Vamos a dar continuidad con esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la carta que escribe el apóstol Pablo a un grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso. Recordemos que esta ciudad está llena de gran diversidad cultural, de gran cantidad de deidades, pero la principal deidad de Éfeso era Diana de Éfeso. La Diana cazadora que tenemos ahí en Paseo de la Reforma es la diosa a la que veneraban los de la población de Éfeso. Y vamos a continuar con la lectura de esta carta. Nos vamos a dirigir al capítulo número 5, por favor. Efesios, capítulo número 5. Es importante recordarles que el propósito que tiene la carta de Efesios, cuando lo leemos dentro del contexto correcto del espíritu de la Escritura, del deseo de Dios a través del apóstol Pablo, es de quitar de en medio esta idea que tenía tanto el pueblo judío, de que nosotros somos exclusivos de Dios, como también incluir a los gentiles, al resto de las naciones, dentro del pacto de Dios. Entonces, de eso está hablando la carta desde el capítulo número 1 y hemos ido avanzando. Quien guste puede encontrar ahí en el canal de YouTube los estudios previos de los capítulos 1, 2, 3 y 4. Y ahorita nos vamos a enfocar en el capítulo número 5 de esta carta, de la carta a los Efesios. Vamos a leer a partir del versículo 1. Por favor, dice la Escritura de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo vuelvo a leer porque el primer mensaje que en este capítulo nos está hablando el apóstol Pablo es a que seamos imitadores no de cualquier persona, no de un influencer, no de un erudito, no de un filósofo, no, algo mucho más arriba que cualquier ser humano, y es ser imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Cómo se puede imitar a quien no se ve? Porque es válida la pregunta, ¿cómo poder seguir los pasos y dejar que Dios influye en nuestra vida de tal manera que podamos imitarlo? Pues nos dice el siguiente versículo, cómo podemos imitar a Dios como hijos amados. Versículo número 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Ahí está la respuesta. La Biblia siempre, cuando lanza alguna pregunta o tenemos alguna duda de qué es lo que quiere decir un versículo, también ahí mismo nos explica en la lectura de qué viene hablando el autor de las cartas o de los libros. Y entonces, ¿cómo podemos ser imitadores de Dios? Viendo a Cristo, pensando en lo que Él hizo en este mundo para dividir la historia en dos, para que su sacrificio lo conozcamos con detalle el día de hoy después de 2000 años. ¿Sí? Yo sé que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido grandes estrategas, grandes filósofos, personajes de relevancia que han aportado en una u otra manera a la historia, al momento, a las culturas en las cuales vivieron, pero el detalle fino de la vida de Cristo, cuando Él jamás escribió un libro, lo conocemos al día de hoy después de 2000 años. ¿Sí? Es digno de considerar, es digno de imitar, pero no vayamos a agarrar y ponernos unas sandalias, vestirnos con la túnica y salir dejándonos el cabello largo para ir corriendo a seguir a Jesús. No es en cuanto a la imagen que pudo haber tenido Jesús en aquella época. La Biblia aquí me dice a qué se refiere en cuanto a la imitación de Dios. Andad en amor. Muchas veces tratamos de imitar a las personas. Hay gente que puede ser muy admirable, muy elocuente y decimos, yo quiero
imitar su forma de ser, o yo quiero ser como él o ella en la manera en la cual se expresa y dice las cosas y tiene una vida bellísima, etcétera. Es decir, yo quiero ser así. Es válido que podamos tener en cierta estima a las personas, no está mal. Pero la verdadera imitación a la cual somos convocados como creyentes es a amar como Jesús nos ha amado. Ay, ¿y dónde acabó su amor? No es cualquier cosa. Por haber amado como nos amó, terminó con clavos en las muñecas y siendo crucificado. A ese grado llegó su amor. O sea, el amor no es una emoción pasajera. El amor se tiene que ver en la toma de decisiones que nos llevan al sacrificio, al abandonar muchas veces nuestras propias ideas, nuestros propios principios, con tal de amar a las personas. El amor no es una cuestión emocional, porque si lo basamos en cómo me siento, te puedes levantar un día de mal humor y no vas a sentir ganas de amar a nadie. Déjenme seguir durmiendo. En cambio, cuando en realidad buscamos el amor a pesar de lo que yo pueda estar experimentando, sintiendo, entonces sí comenzamos a vivir la imitación del amor de Jesús. Porque Él no tenía ninguna necesidad de haber bajado a esta tierra. No la tenía, Él estaba bien. Él no tenía necesidad de haber sufrido, de haber crecido, de haber sido inclusive un migrante expulsado de su propia nación porque los 2 años lo querían matar. Es decir, no tenía por qué estar siendo perseguido aquí en la tierra, no tenía ninguna necesidad. Pero hay algo que lo superó, llamado amor. Y créanme que Jesús no estaba sintiendo mariposas en el estómago cuando estaba en la cruz. No estaba sintiéndose feliz, no había gozo, no había esas emociones que la mayoría de las personas relacionan con la felicidad. En ese momento no tenía él ningún tipo de emoción que podamos decir, wow, qué padre se sintió. Lo estaban matando, sí. Y lo estaban matando por lo que dijo y por lo que hizo. Muchas personas a lo largo de la historia del mundo, amados, han vivido vidas que han terminado con muertes de maneras muy terribles. Pero si esas personas hubieran podido evitar la muerte, lo hubieran evitado. Jesús no lo hizo. Jesús sabía desde un principio cómo iba a terminar. Es más, 1000 años antes, el rey David en los Salmos, describe cómo va a ser la muerte de Jesús y qué es lo que él, colgado de ese madero, habría de pensar. Mirar puedo todos mis huesos, decía ahí, mientras estaba colgado en esa cruz. 1000 años antes ya se sabía cómo iba a morir el Mesías. Así que el amor no es este romántico concepto de me siento feliz y voy brincando y saltando por la vida porque todo es color de rosa y todo me está yendo bien. No, el verdadero amor se demuestra a través de las acciones, donde uno aprende a decirse no, me sacrifico, con tal de hacer feliz a otra persona, con tal de que la otra persona esté bien. Ese es el pensamiento de Cristo. Y ese es el pensamiento que debiera existir en cada uno de sus imitadores o discípulos, ¿sí? Que la persona esté bien, que las personas estén bien. Jesús llevó sus convicciones hasta el punto de ser muerto, ser martirizado en una cruz. ¿Y pudo haberse escapado? Sí, tuvo la oportunidad. Es más, la noche antes de que lo arrestaran, él sabía ya que iban a ir por él. Y pudo haber huido, estaba fuera de las murallas de Jerusalén, estaba en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní está fuera de las murallas de Jerusalén. Pudo haber escapado, tenía la opción y tenía ganas de hacerlo. 3 veces le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se quedó a morir.
Si hubiera sido un buen maestro solamente, tiempo hubiera tenido hacia adelante para seguir impartiendo sus enseñanzas. No tenía ninguna necesidad de ir a la cruz si hubiera sido un maestro más. Pero el propósito de ir a la cruz era mostrarle al mundo el amor de Dios. Así que sed imitadores y amar como Cristo nos amó, es lo que dice el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó, no dice lo entregaron, porque pudo haberlo evitado. Cuando algo es voluntario, cae la responsabilidad sobre quien elige ese destino. Jesús se entregó. No fue una casualidad. Decidió ir a la cruz. Ahora, hay dos maneras de verlo. O de plano estaba mal de su cabeza, porque no tenía necesidad de morir, o él sabía que lo que iba a hacer iba a repercutir en el resto de la humanidad por los siglos venideros. Y decidió repercutir en la vida de cada uno de nosotros. Ser ejemplo de lo que nosotros debemos de reproducir hoy en día en nuestras vidas. No, el amor no es la idea romántica de las telenovelas, no es la idea romántica que se presenta en el mundo, no. Amar significa sacrificio. De hecho, el término en griego para esta actitud o esta acción de amar es ágape, que lo que significa básicamente es amor sacrificial. Los griegos tenían tres términos para referirse al amor. Amor eros, que era un amor de atracción, un gusto, un amor pasional, de vida, de cuerpo, ¿sí? O sea, carnal, donde hay atracción física. Eso se llamaba para los griegos el término eros, pero no es el término eros el que se usa aquí. El otro término es filos, de donde viene filosofía, amor a la lectura, a la vida, de donde vienen otro tipo de expresiones que conocemos, donde el antecedente es filos, quiere decir amor a la lógica, amor a las matemáticas, cuando antecede la palabra filos, que significa un amor, una atracción más de índole intelectual, ¿sí? Pero el término más fuerte que tenían los griegos para referirse al amor tenía que ver con el sacrificio. Era el término más fuerte que podían haberse imaginado o inventado para poder determinar y decir, esto es amor, sacrificio de tu persona. No el sacrificio de otras personas, no es dile a mi siervo que vaya y muera en mi lugar, no, soy yo el que voy a ir, soy yo el que lo voy a hacer. ¿Sí? Ser imitadores de Cristo es entender que por amor a Dios, por amor a las personas, no nos va a interesar las consecuencias de lo que podamos vivir en primera persona con tal de hacerle bien al ser humano. ¿Sí? Así que el amor que Dios te ofrece no es un amor dependiendo de cómo amanece, sino más bien es un amor que es permanentemente sacrificial. Él está trabajando. Versículo número 3. Esto es lo que debemos de imitar. ¿Qué debemos de hacer a un lado? Versículo número 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La palabra fornicación viene del término griego porneia, ¿sí? De donde viene la palabra pornografía, de donde viene la palabra expresión sexual fuera del amor hacia una persona, en este caso tu cónyuge, ¿sí? La porneia o la fornicación hoy en día se ha normalizado de manera sin ningún tipo de límite, pero nosotros no somos así. Nosotros no somos llamados a estar dándole rienda suelta a la pasión. Somos llamados a vivir de manera distinta en un mundo
que normaliza las conductas, sea como sean. Somos llamados, vamos a llamarla así, a ser contrarios a lo que se establece en los sistemas actualmente. La fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, no tenemos por qué involucrarnos. No es justificable que un creyente se vaya de adúltero. No es justificable de ninguna manera que un creyente esté viendo pornografía. No es bíblico, no es normal. Un creyente está imitando a Cristo en el darse a los demás. No está buscando lo suyo, está buscando el darse y el amar a los demás. Y en su mente no está diciendo a ver qué telenovela viene después de esto. No, está pensando en Dios, anhela a Dios, busca a Dios sinceramente. Versículo 4, ni palabras deshonestas, no las necesitamos. Para comunicarnos no necesitamos de esto, no necesitamos de palabras altisonantes, de ofender a los demás, no se requiere. ¿Por qué? Porque no somos como las demás personas. Dios nos rescató de ese ambiente, bendito sea su nombre. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Un creyente está agradecido, un no creyente se la vive justificando su manera de vivir. Un creyente vive dándole gracias a Dios por su vida, un no creyente se la vive quejándose. Un creyente busca hacer el bien, un no creyente busca hacerse el bien a sí mismo. ¿Sí? Es la diferencia. Y en todos lados y en todos los gobiernos y en todos los países actualmente, las personas se les ha fomentado un busca lo tuyo. No, Cristo no vino a buscar que nosotros seamos felices, sino que aprendamos a ser feliz a los demás, que aprendamos a darnos a los demás. Ese sistema no cambia y no ha cambiado a través de los años. Sí, es verdad, se levantan religiones asumiéndose como la única verdad. Se levanta una iglesia, una congregación, una comunidad y se asumen como portadores y defensores de la verdad. La verdad se demuestra a través del amor sacrificial. No estar repitiéndose hasta el cansancio, estamos bien, somos los mejores, nosotros sí tenemos sana doctrina, eso no sirve. La manera en la cual verdaderamente una persona puede sellar su vida cristiana es demostrándolo a través del amor sacrificial. Es la imitación principal de Cristo, ¿sí? El amor sacrificial. El que te tengas que levantar en la mañana, en la madrugada, en la noche y estar buscando el bien de tus seres amados, el bien de tus hermanos, de estar orando, de estar con las cargas unos de otros, es estar pendiente uno de otro. Y eso conlleva el decirme no a espacios de tiempo que a lo mejor pueden ser aprovechados para otras cosas, para mí, ¿sí? Es la diferencia. Pueden decirnos como quieran, pueden llamarnos locos, fanáticos, sectarios, como les guste, no importa, ama a quien te hace eso. Busca hacer bien a los que te menosprecian, te insultan, te maldicen, hazles el bien. Es la manera de demostrar que se sigue a un Dios por encima de todas las cosas que se dicen. ¿Sí me doy a entender? Sed imitadores es dejar las palabras deshonestas, es dejar las necedades, es dejar las tronerías. ¿Qué es una tronería? Los albures es una tronería. ¿Sí? Es hablar en doble sentido. Esa es una tronería. Que no conviene sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto que está a punto de escribir el apóstol Pablo, ya es algo que sabía la gente y la iglesia en Éfeso. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo vuelvo a leer,
porque sabéis esto, que ningún fornicario, aunque se diga sacerdote, aunque se diga ser líder religioso, ningún fornicario o inmundo, aunque diga tener doctrinas correctas, no importa, ningún fornicario o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene que ver con religiones, no tiene que ver con a dónde voy a congregarme, tiene que ver con conducta recta, con una forma de vida, con un estilo de vida. Con eso sí tiene que ver la fe cristiana, y es donde más le pega a la mayoría de las gentes. ¿Por qué? Porque elegimos decir no a la manera en la cual nos quieren muchas veces involucrar. ¿Sí? Tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender a detener a la gente y a detener la influencia del mundo y decir no tengo por qué ser igual a ti. No tengo ningún motivo. No te debo nada. ¿Sí me doy a entender? No le debes nada a los grandes hombres literales, a los grandes institutos o instituciones científicas, no les debemos. Nos debemos a aquel que nos amó hasta la muerte. A Él nos debemos. Y si una ley se le opone al que aquel que nos amó, nos oponemos a esa ley, aunque nos llamen como nos quieran llamar. Sí, tenemos un rey por encima de nuestros países. Sí, tenemos un rey por encima de nuestras constituciones, no importa de qué país nos puedan estar viendo. Tenemos un rey que nos enseña a sujetarnos siempre y cuando esa sujeción o ese respeto a las leyes nacionales no sean con un choque o vayan en choque contra lo que Él ha dispuesto para nosotros. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura: nadie os engañe con palabras vanas. O sea, abusados, tengan presente. En aquella época entendamos que estaba de moda la cultura helénica, o sea, los filósofos saltaban de las coladeras, vaya, o sea, había un montón de opciones para pensar, había un montón de pensadores, de gente racionalista, de personas filosóficas, había de todo para poder pensar. Y Pablo dice: abusados, dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué es una palabra vana? Una palabra hueca, sin esencia. Tú has visto cómo muchas veces se presentan, a lo mejor a través de las pantallas de las televisiones, personas tratando de dar o de impartir consejos morales, pero que son huecas sus palabras, porque su vida no es, pero para nada, ni refleja ni representa una conducta congruente con lo que está diciendo. Son palabras huecas, carecen de esencia, aunque se escuchen bien. La verdadera palabra que hace bien va acompañada siempre de un buen ejemplo, porque si no, son palabras vanas. Puedes tener un muy buen libro y no significa nada si ese autor no lo vivió. O sea, solamente se puso a decir cosas que se oyen bien ahorita, pero no lo vivió. Es una palabra hueca, no tiene esencia, ¿sí? No tiene validez, no tiene autoridad moral, aunque se escuche bien. Porque finalmente, ¿qué es lo que más hace o impacta la vida de la gente? ¿Una palabra bien dicha o un ejemplo bien cimentado? ¿Qué hace más bien a las personas? ¿En qué les ayuda más? Un ejemplo. Un ejemplo bien cimentado, aunque tenga limitaciones a lo mejor en su manera de expresar la persona, porque a lo mejor es alguien con un escaso nivel académico, puede decir expresiones que no son del todo atinadas, pero un buen ejemplo lo interpretas sin ningún problema. En cambio, Pablo nos invita a que prestemos atención a la congruencia entre una palabra o lo que trata alguien de decir o enseñar y su conducta, si de verdad lo cree. Si de verdad es congruente entre lo que dice y lo que hace. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas.
Pablo define estas conductas como tinieblas. Y te suena lógico. Imagínate que tú tienes una persona que desea compartir su vida contigo, anhela compartir su vida contigo, y tú de repente le dices, bueno, sí, pero es que yo tengo un corazón que puede amar a varias personas. Eso es tinieblas. ¿Por qué? Porque alguien quiere compartir su vida contigo, sacrificarse a sí misma o a sí mismo contigo. Si tú le sales con una cosa de esas, te aseguro que no te va a seguir en nada más. Hasta ahí se acabó. Porque hasta de manera casi natural, el ser humano busca fidelidad, busca seguridad, busca estar bien cimentado en su vida y en su relación. ¿Sí me doy a entender? Así que, amados, es importante entender, en otro tiempo sí, en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo, en otro tiempo te hacías la telenovela en la cabeza, ¿no? Uy, cuando llegue, ya le voy a decir esto porque ya se tardó demasiado. Y entonces cuando llegue le voy a decir, y en otro tiempo sí, erais tinieblas, en otro tiempo sí, armabas tu show para cuando lleguen los hijos porque me dejaron la cama extendida, porque dijeron esto, porque dijeron aquello, ya armabas todo tu drama en la cabeza, ¿sí? En otro tiempo. Pero ahora dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. No es porque tú emanes luz, no es porque tú seas atinado en tus criterios, es porque Dios te está alumbrando, te está ayudando y te está bendiciendo. ¿Sí? A veces nos creemos mucho y decimos, no, pues es que es mi luz, o sea, yo soy así, yo soy buena onda, soy bonachón. Y si alguien más llega y te dice, no, hombre, es que tienes un carácter bien amable, bien agradable, ay, soy bonachón, ¿no? Y te la crees. No, amado, la luz que necesita este mundo no proviene de ti, proviene de Dios y te enseña cómo reflejarla. Aprender a hacer lo bueno es un desafío porque la mayoría de la gente tiene más cómodo hacer lo malo, pero esforzarse y hacer lo bueno, eso sí es un reto. Es más fácil aprender a sobrellevar el carácter y a decir no a los enojos y a sobrellevar mis propias reacciones, a dejarme llevar como cualquier persona. Antes erais, pero ahora ya no. Sí. Mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué nos está invitando el Señor Jesús? Nos está diciendo, sé congruente entre lo que dices y lo que haces. ¿Sí? ¿Eres hijo de Dios? ¡Qué bueno! Anda como un hijo de Dios. Lejos de palabras deshonestas que no convienen, fornicación, inmundicia, avaricia, etcétera, etcétera. Le podemos seguir sumando. ¿Sí? Son cosas que están lejos o que deben de estar lejos de los hijos de luz. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu, y esto es importante entenderlo, el fruto de Dios a través de uno se da a conocer, se manifiesta en toda, ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no es el que dice ser cristiano, es el que en su conducta hace cosas bondadosas, el que es justo con las personas que le rodean y que habla con verdad. No importa que se diga, oh, es que mi iglesia, mi religión tiene tantos siglos. ¿Y eso qué? Aquí la Biblia me enseña a ser hijo de luz y manifestar los atributos o el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. No porque te diga yo soy de la iglesia tal, yo soy de la denominación tal, eso no tiene nada que ver, no importa. Tiene que ver con bondad, justicia y verdad. Son conductas, amados. El cristiano lo es porque manifiesta la conducta del Espíritu en él.
en justicia, en bondad, en justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora, no quiere decir con esto que vas a agarrar un megáfono y vas a ir ahí, a lo mejor en Calzada de Tlalpan en la noche, ¿no? Donde se ponen las prostitutas, a ir gritándoles y reprendiéndolas. No, tiene que ver con que cada día en tu trinchera, es decir, donde te encuentres, en el trabajo, en tus actividades diarias, ahí donde puedes, tu conducta debe de reflejar a Dios y reprender las obras de las tinieblas. ¿Sí? Por eso dice el siguiente pasaje, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. ¿Sabes por qué atacan tanto a la gente que realmente es cristiana? O sea, que realmente vive en bondad, en justicia y en verdad. Porque es chocante, es incómodo estar viendo que alguien sí puede ser fiel, por ejemplo, sí puede ser leal con su esposa, sí puede tener una vida recta, y yo no. Ay, eso duele, porque ¿a quién dirige el creyente sus palabras de, oye, ¿por qué eres así? A Dios. Y entonces, ¿qué es? ¿A quién se le da la gloria? A Dios. Y cuando alguien no quiere, es chocante que estas cosas que Él dice que provienen de Dios son molestas, son incómodas. Me reprende que alguien no tenga que expresarse con groserías. Es incómodo. Y no que no te las sepas, eliges no decirlas. Eliges no vivir como antes vivías. Sí. Entonces, ¿de qué manera se reprende? No te los vas a agarrar a bibliazos. No vayas a sacar una de esas Biblias grandotas de estudio y tienes que corregirte. No. Tiene que ver con que tu vida diaria, tus decisiones diarias reflejen a Cristo. Jesús no hizo ninguna otra cosa más que conducirse de manera recta, hablar verdad y hacer toda la bondad que viniera a su alcance a hacer. Y terminó en una cruz. Porque la realidad es que las tinieblas les irrita, les molesta, buscan una y otra manera de desacreditar. No te preocupes, sigue haciendo todo el bien que venga a tu mano a hacer. No importa dónde te encuentres, no importa las opiniones de la gente, haz el bien, busca hacer siempre el bien. De lo demás se encarga Dios. Sí. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cómo se reprende? A través de la conducta. Sí me doy a entender, a través de la conducta. Cuando el mundo dice, no, el ser humano no es para ser únicamente de una sola persona, pero habemos matrimonios que sí somos una sola persona, la luz reprende las tinieblas. La luz reprende las tinieblas. Porque si fuera natural, nadie, absolutamente nadie, podría vivir siendo leal con su esposa. Pero el hecho de que sí haya personas que podamos, significa que no es natural, que es una decisión. ¿Sí? Es una decisión. Así que la manera en la que reprendemos no tiene nada que ver con estar discutiendo, con estar hablando, muchas veces simplemente amando de manera silenciosa se hace mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Cuando la luz de Dios alumbre el corazón, tenemos que tomar decisiones. Necesariamente te va a generar un contraste.
es imposible de que no se genere un contraste de lo que estoy viviendo contra lo que estoy escuchando, o respecto al ejemplo, contra lo que estoy viendo o la conducta de las personas. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones. No me puedo quedar sin ningún tipo de reacción. Y solamente hay dos reacciones. O me despierto, o me enojo y me rebelo. Cada uno manifiesta su amor o su decisión de manera diferente. Pero la reacción es o me voy o me quedo. ¿Sí me doy a entender? Es decir, no hay medias tintas. Podemos matizar y esto sí me gusta, lo que sea, pero solamente hay dos reacciones cuando hay luz. O me alejo de la luz o me quedo y digo, pues enséñame porque la verdad es que no me veo bien, necesito comenzar a cambiar. ¿Sí me doy a entender, amados? Entonces, la luz provoca o que emerja el corazón rebelde o que diga uno, va, ahí voy, a ver cómo me va. Sí me doy a entender, amados. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este texto va de la mano con el capítulo 2, versículo 1 de Efesios. ¿Sí? Cuando dice la Escritura, antes estabas ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y es el mismo sentir. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Muchas personas no tienen y dicen, es que yo no creo, yo no tengo fe, yo no tengo la fe de la misma manera que tú. Sí, sí, efectivamente, porque me atreví a despertarme y Jesús me alumbró. Me atreví a comenzar a voltear hacia arriba. Como tengo presente cuando Dios me alcanzó, que lo primero que hice fue comenzar a lanzarle oraciones pidiéndole su ayuda. ¿Y si existes? ¿Y si existes? Y me demostraba que existía. Y cuando me demostraba que existía, me volteaba para otro lado. Eso fue al principio, porque después me venció su amor. Pero finalmente sí, Dios responde, porque existe. Si no existiera, no habría respuestas a nuestras peticiones concretas. O sea, no es lanzar una expresión al aire. Existe. Y si te atreves a que tus palabras sean concretas, te vas a sorprender. El tema es que muchas veces la gente prefiere ni siquiera atreverse a hacerlo, porque en el fondo sabe que de haber una respuesta tendría él también a su vez, esa persona, tener que responderle a esa respuesta. Sí, porque yo me acuerdo que le dije, ¿sí estás? Y sí estaba. ¿Sí existes? Y sí existía. Y entonces me fue a mí mismo llevando de la mano a decir, es que no puedo ignorar la contundencia en sus respuestas. Amados, muchas veces no tiene que ver con que te laven el coco, como argumentan en muchas ocasiones. Nada más atrévete a comenzar a hablarle y te vas a llevar una sorpresa que no requiere kilos de lectura bíblica, pero te va a llevar a tener que decir, caray, en verdad sí me está llamando. Sí. Continúa diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué es esto de mirar bien con diligencia? Que prestemos atención. La palabra diligencia está relacionada con el atender las cosas de manera oportuna en el momento en que se necesitan. La diligencia tiene que ver en esto, cómo estoy respondiendo a ciertas cosas. Y entonces me dice, mira bien. Mirad, dice, pues con diligencia cómo andéis. Esto es algo así como, me voy a poner a prueba a mí mismo. Voy a mirar con diligencia cómo estoy. Voy a prestar atención, me voy a concentrar
En dejar de estar escuchando la opinión de la gente que me rodea y me voy a concentrar en considerar la opinión que Dios tiene. Mirar con diligencia es dejar de decir, es que mi papá y mi mamá me dicen que soy bien lindo, que soy bien buena onda, que soy bien portado. ¿Qué opina Dios? Y entonces cuando comienzas a mirar con diligencia cómo andas, porque dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no lo que otros opinan de ti, sino cómo andas. Y ese es un tema que al ser humano no le gusta y por eso busca evasiones. Muchas personas encuentran la evasión en vicios, encuentran la evasión en fiestas, en muchas cosas que traten de darnos dicha y felicidad, aunque sean pasajeras y momentáneas, ¿sí? Para evitar verme como realmente me veo. Cuando la gente comienza a contemplarse a sí mismo, comienza a considerarse a sí mismo con diligencia, se va a dar cuenta que dentro de lo que él cree que es, hay muchas cosas que lamentar, que decir, ay, esto no estaba bien. Sí, podemos ser extraordinarios académicos, podemos alcanzar a ser extraordinarios exponentes, tener una elocuencia bárbara, ser muy hábil en transmitir mis ideas. Pero si en la congruencia de mi conducta, de mira cómo andas, veo que no estoy bien, creo que es tiempo de despertarme, de dejar de estar pensando que la gente solamente va a ver estas cosas, lo que a mí me gusta, donde sí soy atinado, ¿no? Imagínate que vas con un doctor, que es un muy buen doctor, cardiólogo, pero no es tan efectivo con cuestiones de los pies, por ejemplo. Vas a los especialistas de acuerdo a cada parte del organismo, ¿no? Bueno, si tú vas a buscar consejo de una persona que se dedica a la cardiología, de saber cómo te debes de cortar las uñas de los pies, seguramente te va a decir, por favor, vaya con un podólogo, alguien que se encargue de eso. Pero si tú a fuerzas quieres la opinión de alguien que se dedica a algo muy específico y que no tiene que ver con tu problema o con tus necesidades propias, seguramente no va a dar en el blanco. Te va a decir alguna barbaridad porque no se dedica a eso, ¿sí? Entonces, cuando un ser humano se ve a sí mismo, solo contemplamos, soy bueno para esto, soy buen cardiólogo, soy buen ginecólogo, soy buen endocrinólogo, por ejemplo, ¿no? O sea, soy bueno para esto, pero no me preguntes de lo demás, porque para eso ya no soy bueno. El problema es que solamente queremos ser evaluados por las cosas que sabemos que hacemos bien. Y no nos damos cuenta y no queremos reconocer que hay mucho más en juego que solo lo que creemos hacer bien. A lo mejor eres un buen padre de familia, provees para los tuyos, está bien. Pero ¿de qué te sirve ser bueno para algo si en lo demás sales reprobado? Si en lo demás no acreditas. Voy a poner un ejemplo de esto. Imagínate que un ladrón, Dios no lo quiera, roba a una persona su quincena después de que sale de un cajero automático y sale corriendo. Más adelante lo agarran. Lo pescó la policía. Sí, yo sé que es difícil, pero sí, vamos a pensar que sí lo pesca la policía. Y que en un momento dado lo pesca y tú lo alcanzas. Oiga, es que me robó. ¿Qué pensarías si ese hombre que te robó la quincena te dice, pues sí, yo sé que te robé, pero soy buen arquitecto, estaba pasando por una mala racha? ¿Y eso a mí que me robaste, no?
Oye, pero es que no le pego a mis hijos. Qué bueno que no le pegues a tus hijos. Oye, pero es que no le digo grosería a mi esposa o a mis hijos. ¿Y eso qué? O sea, el hecho de que algo estés haciendo bien no significa que queda justificado lo que no haces bien. ¿Sí me doy a entender? El hecho de que des en el blanco en algo no significa que das bien en el blanco en todo. La palabra pecado, esa palabra tan chocante y tan incómoda y que significa no dar en el blanco. Eso significa, literalmente, no dar en el blanco. Así que hay muchas cosas en las que no se dan en el blanco, ¿verdad? Pero Dios nos invita a que a través de las Escrituras cambiemos esto. Aprovechando bien el tiempo, mirad cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios, dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia. Por favor, autoevalúate. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el versículo 17, no seáis insensatos. La palabra insensatez está relacionada con el quitar de en medio la sensatez. Insensato es sin sensatez. ¿Qué es la sensatez? Es la lógica de que si yo hago esto, voy a recibir esto de consecuencia. Ser sensato significa que voy a evaluar las circunstancias que estoy viviendo y voy a tomar decisiones sensatas, lógicas, pensadas, racionales, que no vayan acompañadas de la emotividad, sino ser racional. La sensatez es que tenga que ver con la racionalidad de mi conducta. ¿Sí? Y esta palabra insensatez o sensatez es una de las palabras que aparece varias veces en la Biblia, lo cual nos hace saber que Dios no está en contra del uso de nuestra cabeza, de nuestra razón. ¿Sí? Más bien es cómo la aplicas. Esa es la diferencia. ¿Cómo aplicas esa razón o esa racionalidad? Y entonces, por tanto, no seáis insensatos. O sea, no quieras poner una pantalla y decir, no me va a pasar nada. Eso es insensatez. Porque si yo sumo 1 más 1 me va a dar 2. No me va a dar 1.5, me va a dar 2. Pero si yo voy y me meto en una de esas colonias que son complicadas, que se sabe y hay evidencias de que hace 2, 3 días, o continuamente, vamos a llamarle así, continuamente está habiendo asaltos, una persona insensata es aquella que dice, no me va a pasar nada a mí. Aunque le haya pasado a muchas otras personas, a mí no me va a pasar. Eso es insensatez. La sensatez me lleva a considerar posibilidades, a racionalizar las cosas. La insensatez me lleva a apagar el botón de piénsale, reflexiona. Mientras que la sensatez me lleva a reflexionar, la insensatez me lleva a apagar el botón y decir, mejor no pienso en esto porque no me vaya a pasar. O sea, como si pensar en las posibilidades fuera malo o fuera un acto ahí como de metafísica, ¿no? Si pienso mucho esto va a pasar. No. En realidad sí están pasando cosas. Oye, si ya llevas 3 conocidos que asaltan en la misma calle, lo sensato es que no pases por esa calle, ¿va? Lo insensato es apagar tu botón que te está diciendo no pases por esa calle y decides pasar y te asaltan. ¿Sí? Es decir, la sensatez tiene que ver con el valorar qué decisiones estoy tomando. La insensatez es apagar esa valoración y decir, me la rifo, ahí voy. Es una insensatez. Por eso dice, por tanto, no seas insensato, no dejes de valorar las cosas, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No apagues tu switch, usa tu cerebro,
Sí. Valora las cosas, no te dejes llevar por los impulsos. Los impulsos son pasajeros y no valoran todas las opciones, no contemplan las cosas. Los impulsos simplemente es a como viene el momento y se acabó. Sí. Por eso dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo está apelando a usar nuestro cerebro. Está apelando y Dios a través del apóstol Pablo está diciendo, usa tu cerebro. ¿Qué hacen las bebidas embriagantes? Aturden la capacidad de pensar. O sea, está Dios diciéndote, sé racional, piensa las cosas. No, es que la fe no está peleada con la racionalidad, ¿eh? Al contrario, la fe te ayuda a contemplar todas las opciones, te enseña a contemplar las opciones, te enseña a usar el cerebro. Sí, porque no voy a seguir el ejemplo de alguien que puede decir palabras huecas. ¿Por qué tendría que hacerlo así? Parece que tiene razón, parece, pero si no es congruente, ¿por qué tengo que seguir? ¿O por qué tengo que pensar que están en lo correcto? Sí. En cierta ocasión, una persona me decía, es que necesitas leer a tal o cual filósofo. Es que yo a tal o cual filósofo, aunque los lea, no les puedo preguntar, no les puedo cuestionar y están muertos. O sea, no tengo manera de cuestionarlos. Y a mí me gusta cuestionar, me gusta que sea de ida y vuelta una plática. Sí. Me gusta preguntar y buscar las respuestas de la persona o de las personas. No estar asumiendo que porque lo dijo fulano de tal, ya tiene la razón. ¿Por qué? Hay que aprender a cuestionar. Sí. No os embriaguéis con vino, que tiene los mismos resultados, volverte insensato, en lo cual hay disolución. ¿Qué hace el vino? En lo cual hay disolución. La expresión disolución es que se atenúan las capacidades cognitivas. O sea, tu capacidad de evaluación baja cuando estás en un estado de ebriedad. Baja. Haces cosas que no piensas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí el tema es que baja tu nivel racional. La verdad es que nos vuelve tontos, nos embrutece el alcohol. Ahora la pregunta es, ¿quieres embrutecerte? O sea, ¿eso te gusta? ¿No pensar? ¿Te gusta no estar contemplando, no usar tu cabecita? Porque hasta donde yo sé, es mucho más útil y sabio usar nuestro cerebro, ¿sí?, que apagar el switch. Entonces, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, concéntrate en las cosas útiles, no en las cosas inútiles. Aprovecha bien el tiempo. Aquí, todo este capítulo es usa tu razón. ¿Sí? Si podríamos resumirlo, nos está dando una explicación amplia de usa tus capacidades cognitivas, tu capacidad de pensar. No te embrutezcas, no seas insensato, aprovecha bien el tiempo, o sea, piénsale. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Usa tu cerebro. El capítulo 5 de Efesios es usa tu cerebro. No te vayas detrás de las palabras vanas, usa tu cerebro. Eso es lo que Dios nos convoca. Sí. Dios te dio una mente. Úsala para lo bueno, no para lo malo. Sé más inteligente que los demás. Los demás, velos cómo andan, en qué se basan, cuáles son sus reacciones. No, es que me la hizo, me la va a pagar. ¿No? Usa tu cabeza, tu mente, y refleja
una vida distinta realmente. ¿Sí? Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu de Dios. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos. ¡Ay, qué aburrido!, dirán algunos. Pero cuando realmente nuestro cerebro está queriendo aprovechar bien el tiempo, hablar con salmos, compartir para la palabra de Dios, decir, oye, ¿tú qué piensas de este versículo? Es extraordinario, es bien hermoso. Sí. Hablad con salmos. La palabra salmo es alabanza. Es decir, concéntrate en alabar a Dios, concéntrate en disfrutar de las pláticas que te hacen mejor persona de lo que eras. ¿Sí? Hablad con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amado, el creyente tiene una vida bien sencilla, bien sencilla. Vamos, hacemos lo que tenemos que hacer en nuestros trabajos. Sí, hay días que son malos y otros que son peores, pero si te concentras dentro de esas malas experiencias o de esos malos días, en alabar, en cantar himnos, en decir, oye hermano, échame la mano, ora por mí porque este día está haciendo y no pinta nada bien. Saber que hay alguien que puede estar orando por ti, que puede acompañarte en tus cargas, de verdad es una bendición. No estás solo, no estás solo. Por eso es bien importante que podamos tener comunicación y comunión unos con otros. Sí. Por eso muchas veces, saben que les pregunto, hermano, hermana, ¿tienes alguna necesidad de oración? O sea, que sepas que hay alguien que puede levantar la voz en ese momento por una situación que estés enfrentando. Sí. Y Dios en su misericordia nos acompaña con ello, nos hace ser parte de algo más. Continúa diciendo la Escritura, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado, si nos ponemos racionales, todo esto nos invita a no dejar nuestro cerebro fuera de la razón y querer apagar el switch. Nos lleva más bien a despiértate tú que duermes, enciéndelo, abre tus ojos, abre tus oídos. Ser racional está íntimamente ligado con el no dejarse llevar por todo. Sí. Es simplemente no dejes que las cosas que te rodean apaguen tu cerebro. Sé racional. ¿Sí? Usa tu cerebro. No seas insensato. Si 1 más 1 es 2, no pienses que va a ser 3 para ti. Es 1 más 1 es 2. Si ya sabes que haciendo tal y cual cosa vas a tener este resultado y no te va a beneficiar, no trates de echar un volado y decir no va a pasar absolutamente nada. Sí lo vamos entendiendo, amados. Porque la gente no le gusta pensar, no le gusta ser racional. ¿Sí? Por el contrario, prefiere apagar el interruptor de la sensatez. Y es importante no hacerlo. No te dejes llevar por las pasiones, no te dejes llevar por las circunstancias que te rodean. Sé más que eso, ¿de acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios.